Todos hemos escuchado alguna vez en la vida, creo yo, este sonoro grito musical. Cuando comienza el Rey León y aparece Rafiki en una esquina del escenario, todo oscuro, cuando la noche está a punto de romper, cuando el sol comienza a aparecer poco a poco, intenso, redondo, enorme, tiñendo todo el escenario de naranja, y las tinieblas se van disipando poco a poco y aparecen entre medio del público el elefante, las jirafas, los antílopes, y todos se sienten convocados al grito de Rafiki, y en el escenario vemos como a poco un peñasco comienza a aparecer, girando lentamente, y se coloca al centro mientras va subiendo orgulloso, con su cachorro entre sus brazos, su primogénito Mufasa, el Rey León. Y toda la sabana se congrega frente a él, y entonces Rafiki, el mono chamán, que comienza a hacer los primeros rituales de bienvenida para el pequeño, le toma el cachorro al Rey Mufasa, y se pone en la orilla del precipicio y lo levanta muy en alto y se lo muestra a todos. Y todos lo reciben con mucha alegría, con inmenso gozo en el corazón. Es emocionante y muy emotivo el inicio del Rey León y también el Evangelio. Para algunos, el bautismo de Jesús marca el verdadero nacimiento del Señor. El Evangelio más antiguo, el de San Marcos, comienza precisamente con esta escena, con la escena del bautismo de Jesús en el río Jordán, en las aguas del Jordán, de manos de Juan. Marcos no nos transmite el nacimiento de Jesús. Para algunos otros dicen, ese es el verdadero nacimiento de Jesús, y aquí comienza la vida pública de Jesús. Una escena relativamente incómoda para los primeros cristianos, cuando más adelante San Mateo y San Lucas nos transmitan esa escena y escriban sus evangelios para sus propias comunidades, nos dirán que lo que en el Evangelio de San Marcos era una experiencia interna de Jesús, lo que en el Evangelio de San Marcos solamente Jesús ve y solo Jesús oye, en el Evangelio de San Mateo y en San Lucas todos lo ven y todos lo oyen. La presencia del Espíritu Santo que desciende sobre Jesús con la ternura de una paloma, y se escucha la voz del Padre que dice de su Hijo, este es mi Hijo, al que amo intensamente, en quien está puesto todo mi corazón. Para algunos estudiosos, y es interesante, dicen que esta escena es una especie de legitimación de la vida pública de Jesús. ¿Se acuerdan que hace exactamente unos 30 años, tras los cuestionamientos, las sospechas de presunto fraude electoral, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari ordenó, dicen, la detención del líder sindical Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina, para legitimar su gobierno? Hace 12 años, vestido de militar, Felipe Calderón, que venía con cuestionamientos similares, vestido de militar, declaró la guerra, que después dijo que no era guerra ni era declaración de guerra, contra el crimen organizado, para legitimar. Se habla de legitimación cuando algunos gobiernos inician sus acciones y se busca este beneficio de la duda, esta acción de fuerte impacto político que les atrae la simpatía popular. Que uno diga, está bien, parece que van a hacer las cosas bien, dejémoslos que actúen. A nosotros nos podría parecer escandaloso, y Jesús, ¿por qué necesitaba legitimación? A 2000 años de distancia a lo mejor se nos ha perdido de vista, pero piensen, los primeros cristianos cuando predicaban a Jesús, cuando hablaban de Jesús, cuando curaban y convocaban en nombre de Jesús, recibían los cuestionamientos de quienes los escuchaban, de los vecinos, de los amigos. ¿Por qué tendríamos que escuchar a Jesús? Porque son importantes las palabras de Jesús. ¿Por qué Jesús entraba escandalosamente en todos lados y escandalosamente comía con toda clase de gente? ¿Por qué tendrá que ser importante la muerte de Jesús en la cruz, cuando Roma mataba a cientos y a miles de personas? ¿Por qué habría que creer que efectivamente ese Jesús del que ellos hablaban había sido levantado de entre los muertos? Porque era Hijo de Dios, porque el Padre mismo lo había presentado como su Hijo, había hecho escuchar la voz donde lo legitimaba y declaraba no solamente que era su Hijo, su amado,
su predilecto, sino que en Él y en su vida estaban puestas sus complacencias. Así que Jesús pudo comenzar legitimado, con confianza básica, dirían los psicólogos, su ministerio público, su despliegue de amor y de misericordia. Cuando Jesús cura a la suegra de Pedro, cuando cura al leproso, al hemorroísta, a la hija de Jairo, al paralítico, no es porque tuviera la capacidad, digamos, mágica de restablecer la salud. Es que en Él habitaba el amor de Dios, porque la legitimación de Jesús no era un acto de poder, sino era una cuestión de amor. Jesús se acercaba a los enfermos con el corazón de Dios y con la cercanía y el amor de Dios les mostraba a sus hijos lo que Dios quería para cada uno de ellos, vida y vida en abundancia. Si Jesús tenía la capacidad de perdonar pecados, no es porque el Padre hubiera emitido un decreto jurídico dándole a Jesús la potestad legal de perdonar o de dispensar pecados. Es que en Jesús el amor de Dios se acercaba a cada uno de sus hijos y con el corazón de Dios, con el amor del Padre, Jesús podía comprender a cada uno, entender por qué habían hecho lo que habían hecho. Podía desde la misericordia perdonar los pecados y por supuesto conceder una segunda oportunidad. Precisamente era por la cuestión de los pecados y del perdón de los pecados que se hizo escandalosa la escena del bautismo de Jesús, porque Juan predicaba un bautismo invitando a la gente a arrepentirse de sus pecados. Así es que cuando Jesús está ahí, algunos preguntaban ¿por qué se bautizó Jesús? Es un hecho cierto, histórico. Incomodaba porque la gente preguntaba cuáles eran los pecados de Jesús. ¿Por qué Jesús se bautizó como todo pecador? Esas preguntas surgen cuando tenemos una visión muy limitada y muy jurídica de los pecados, como si los pecados fueran nada más la transgresión de una norma, de un precepto dictado por Dios. El pecado en realidad, el pecado desde Dios es todo lo que Dios perdona, pero desde el ser humano el pecado es todo aquello que nos deshumaniza, que nos destruye y que a final de cuentas nos mata. Elie Wiesel, rumano, judío, escritor, ganador del Premio Nobel de la Paz, cuenta toda su experiencia en el campo de concentración en Auschwitz en su trilogía La noche, el alba, el día. Pero inicia una novela, El olvidado, con una oración al Señor y le dice: tú que compartes nuestro sufrimiento, tú que participas de nuestra espera, no me alejes de los que te albergan en su corazón y en su morada. La presencia de Jesús entre los pecadores esa mañana en el río Jordán con Juan, dejándose bautizar, no es otra cosa sino la respuesta de Dios frente a nuestra pregunta por Él, cuando en el dolor, en el sufrimiento, en la destrucción que hacemos de nosotros mismos, cuando nos deshumanizamos, cuando no le hayamos sentido a lo que vivimos, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué frente a nuestras preguntas Dios se queda callado, como silencioso, como mudo? Jesús es la respuesta por la pregunta hacia Dios. En Jesús, caminando, bautizándose en medio de su pueblo, que no es solamente una masa de hombres y mujeres desobedientes, arrepentidos, sino el pueblo necesitado de vida y de misericordia que busca al Señor, que se ha dado cuenta que al romper con los preceptos de la fraternidad no ha encontrado otra cosa más que su propia destrucción. Ese pueblo que necesita de Dios, ese pueblo que busca vida, ese pueblo necesitado de solidaridad, de comprensión y de misericordia, en medio de ese pueblo, en Jesús Dios nos está diciendo: comparto tu sufrimiento, participo de tu espera y por supuesto que no me alejo de quien me ha albergado en su corazón y en su morada toda la vida. Es la solidaridad de Dios con nosotros. Cuando me visita aquí con mi ahijado o lo visito en Guadalajara, siempre en el carro, en donde estemos, escuchamos la música del Rey León, la banda sonora completa. Y cuando se acaba me dice: Quisco, ¿la puedes poner otra vez? Y siempre me dice el papá: ¿no se cansan de oír lo mismo? Alguna vez le decía yo a mi compadre: ¿ya viste Toy Story 3? Y me dice: la he visto como 2 o 3 veces por semana. Porque a los niños lo que les gusta no les cansa.
Y entonces siempre que estamos platicando con el niño, siempre me va recordando lo que pasa en el escenario en cada una de las piezas musicales. Y cuando escuchamos la obertura del Rey León siempre comienza diciendo, cuando sale la señora, dice él, cuando sale la señora a gritar, cuando salen todos los animales, cuando el rey toma a su niño, a su hijo, dice él, y lo levanta. Y entonces venimos así recordando, y un día le dije que cuando lo bauticé yo hace ya casi 7 años, allá en San José de los Poetas, en Guadalajara, yo también lo levanté en alto, porque además era su padrino, y se lo presenté a toda la comunidad y a la familia, y todos le dimos un fuerte aplauso de bienvenida, y cada que bautizo repito ese mismo ritual, que es maravilloso. Y siempre le digo a Quisco, yo también te levanté como Rafiki a Simba, cuando te bauticé. Ya le enseñé las fotografías y es maravilloso. Hoy en la mañana le preguntaba el padre Alejandro a los niños, ¿se acuerdan de su bautizo? Y dijo una niña, sí. Y le preguntó él, ¿de qué te acuerdas? Y dijo ella, del pastel. Pero todos tendríamos que recordar el bautismo, no por el pastel, ni por el ropón, ni por la fiesta, no, sino por los invitados, sino porque en ese momento fuimos tomados en brazos de la iglesia y fuimos levantados en altos para ser recibidos por esa familia que formamos todos nosotros. Fue el momento en el que Dios, por el agua y por su Espíritu, destruyó la muerte, destruyó el pecado que nos deshumaniza, nos ha regalado la eternidad, su plenitud, nos ha engendrado para una vida distinta, más allá de lo biológico y de lo material. Es el momento en el que Dios, aunque no lo escuchemos, pero lo sabemos y lo creemos, Dios en el cielo nos ve con amor, con complacencia y nos dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Eso tendríamos que recordar todos y celebrarlo siempre, que en algún momento dado, mientras alguien nos echaba agua y nos decía, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el cielo se abría para nosotros, el Espíritu bajaba para nosotros, nos hacía un solo cuerpo con Jesús y el Padre con amor, con ternura nos dice, tú eres mi hijo. El bautismo nos legitima para caminar por la historia, nos da poder. El poder del amor, la fuerza de la ternura, de la fidelidad, de la misericordia, la fuerza de la esperanza, la capacidad de caminar por la historia, sabiendo que estamos así en la iglesia, como Simba en los brazos de Rafiki frente a la mirada orgullosa de Mufasa el Rey León, así nosotros en los brazos de la iglesia, bajo la complacida mirada del Padre, sabiendo que a cada rato, cada instante, siempre nos dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado.